Ese es el uniforme que les puso el rey de España en el siglo XVIII a las comunidades indígenas de toda América para uniformarlos. Entonces dijeron, a partir de ahora, los mexicas se van a vestir así, los mayas se van a vestir así y así. Cuando llegaron al Ecuador, los arasacas se visten así, los puruáes así, los cañaris así, los araguros así, para distinguirlos y poderlos controlar mejor. ¿Y esto sabe quién habla de esto? Que es facilito, es un libro clásico. El que no tenga este libro y se diga que es izquierdista, ¿dónde anda? Esto lo escribe Eduardo Galeano en el libro Las venas abiertas de América Latina. Primero, un país no puede vivir de mitos. Cuidado con que comencemos a vivir de mitos. Y buena parte de lo que tiene que ver con lo intercultural son fruto de mitos que se han ido creando a través de la historia. Voy a poner un ejemplo. En estos días he visto en los medios de comunicación mitos, o sea, una cantidad de articulistas por ahí que hablan de una cantidad de cosas inexistentes, que el Inti Raymi por aquí, el Inti Raymi por acá. Uno dice, ¿será que eso es el Inti Raymi? Porque no es el Inti Raymi lo que ahora hacen un show de ahora, con el Inti Raymi que había cuando recién llegaron los españoles. Primero una ceremonia donde enterraban vivos alrededor de 500 niños, en honor al Inca y al Sol. 500 niños enterrados vivos. Era otro concepto de la vida, de las cosas. Entonces ahora quieren hacer aparecer como que era una cultura más o menos que se adelantó a la cultura europea. No, un ratito. Por eso decía Piero, que a los americanos, refiriéndose a los americanos, en una canción que él se burla de los americanos, dice, les venden cosas nuevas recién envejecidas para americanos. Es como cuando uno sale a veces en ciertas ciudades y le dicen, ¿quiere comprarme esta cerámica de la cultura tolita? Entonces uno dice, sí parece, pero sí es quemada hace 15 días, 20 días. Tiene una técnica para reproducir ciertas cosas y hacerle creer que le están vendiendo un bien patrimonial de hace 5.000 años, 3.000 años. Están locos. Entonces hay una cantidad de cosas que son mitos, primero. Segundo, en el tema bilingüe hay que tener mucho cuidado. Y no quiero aparecer como enemigo ni como contradictor, porque me pueden hacer aparecer de esa manera. Pero el gran problema que ellos tuvieron, de lo cual yo lo lamento, no es que yo me enorgullezco y digo que bien, porque no es ese mi estilo, ni allá voy. El problema del quechua, o quichua, como quieran llamarlo, el problema del idioma, porque es el principal idioma, el resto son subsidiarios. El problema es que no tuvieron escritura. Y al no, a ver, esto que me entiende el ciudadano común, a ver, que me entiendan. Un idioma expresa su fonética, su sonido en la escritura. Pero si no tenían escritura, su fonética no tenía una forma de defenderlo al idioma, para decir, la pronunciación de cualquier palabra, un morfema, por ejemplo, esta pronunciación se la debe hacer así. Entonces, ¿qué era lo que pasó? Esto es una clase para que el ciudadano me entienda. Dependiendo del oído, porque esto juega un papel importante que a veces no le paramos bola. El ser humano, ¿dónde más le para bola es a la vista? Por ejemplo, muchísimos tenemos lentes. Porque es fácil darse cuenta que uno ya no ve. Uno ve un letrero de lejos, dice, no veo bien. Pero si yo me saco el lente, ya no veo bien de lejos. Es un lente de lejos. Entonces uno se da cuenta que ha perdido la vista. Pero nunca nos preocupamos del oído. Y es un tema que últimamente nos estamos preocupando. Pero no todas las gentes oyen exactamente igual. Igual que en la vista hay deficiencias auditivas. Entonces mucha gente, cuando llegaron acá a América, oían a los indígenas pronunciar palabras en un idioma que no era el de ellos.
que no estaba escrito con los caracteres del castellano. Y entonces lo escribían como lo oían, y a veces no lo oían bien. Entonces, al no oírlo bien, se cometieron numerosas barbaridades al escribir el quechua o quichua con el idioma castellano, lo cual subsiste hasta hoy. Y el otro día, y lo conservo todavía, veía un profesor de educación bilingüe que en un pizarrón escribía cómo aprender el quechua o el quichua, como quieran llamarlo. Entonces, están aprendiendo un idioma con la pronunciación de otro idioma, que es el castellano, que es absolutamente diferente. Si ustedes escriben la palabra monsieur, no van a pronunciar monsieur, si están hablando en francés. Es monsieur. No es Yves Saint Laurent, como dice la gente, sino Yves Saint Laurent, francés, Saint Laurent. Entonces, no se oye, si yo oigo algo que hay en francés, me pronuncia Logon y lo escribo en castellano, le pongo Logon y es Laurent. Entonces, ese es el gran problema del idioma y de la educación y de muchas de las cosas. Tienen un idioma que se expresa en otro idioma. Entonces ya el idioma original, ese ya desapareció hace cientos de años. Por ejemplo, se cuestiona que el quechua original tenía solo 3 vocales. No tenía la I ni la U. Y no tenía 7 consonantes. Y por ejemplo, sobre el tema de consonantes, esto está escrito para poner un ejemplo en el libro de Inca Garcilaso de la Vega. Es si por aquí está el libro del Inca Garcilaso de la Vega, me parece que lo tengo por aquí. Inca Garcilaso de la Vega, un libro chiquito. No sé si está aquí o allá. Entonces, ese es el problema. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. La B labial, o B grande, como le decimos, no existía en el idioma quechua. Lo que existía era la P. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, por ejemplo, Riobamba, con 2 Bs, eso es mentira. Eso no existió en la pronunciación inicial, porque ellos no pronunciaban la B labial. Cusibamba, en Loja, eso es imposible. Tiene que haber sido Cusipampa. Y ni siquiera Cusi, sino Cose Pampa. Ese es el verdadero nombre. Porque si le ponen Cuxi con X, la pronunciación sería Cuji, y ya es otro sonido, ya no es el Llanura Alegre que dice que es la ciudad de Loja. O sea, no entendemos porque no aprendemos absolutamente nada. Entonces, se fue deformando el idioma. Y hoy cuando los oímos hablar, ya baila la U, la I, todo el mundo habla como le da la gana, porque ya eso se deformó. Y hoy tienen las mismas letras y consonantes y las han cambiado para decir que algo cambió. Entonces, por ejemplo, ponen quichua con K, CH, W o W, como le quieren llamar, A. Es el quechua. Entonces, para hacerse los difíciles, quichua. Entonces, todo esto va cambiando. Todo esto va cambiando. Todo esto va cambiando y entonces tenemos ese gran problema de que es un idioma que nunca de los nunca podrá restablecerse. Podrá restablecerse. ¿Me regalas un segundito mientras vos te buscas? Aquí está, no me regales nada. Por ejemplo, yo como tengo quien me ayude y que es muy pilas, aquí está. Comentarios reales. Susana. Sí, Susana. Comentarios reales, Inca Garcilaso de la Vega. Este es uno de los libros clásicos para estudiar las culturas del Incario. Es uno de los libros de los clásicos, ¿sí? Como Cieza de León, como una cantidad de autores. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Voy a tratar de que esto se lea. Aquí está. Me voy a tener que acercarle bien para que se vea. No sé si se va a ver bien. Dice, en aquella lengua general del Cusco, de quien es mi intención hablar, y no de las particulares de cada provincia, que son innumerables,
faltan las letras siguientes: D, D, F, G, J, L sencilla, no la hay. Y no la L duplicada. Y al contrario, no hay pronunciación de R duplicada, o sea, la R de tierra, por ejemplo. Tampoco hay la X. Esto lo escribe ¿quién? En los primeros años del Incario. El Inca Garcilaso de la Vega, que tomó ese nombre, pero que es un indígena, es un mestizo. Y que es un libro famoso porque es un libro de la cultura, es un tradicional de la cultura. Si alguien no ha leído este libro para estudiar la cultura incaica, es uno de los libros clásicos que tienen que estudiarlo. Como tiene que estudiarlo López de Gomara, Ciesa de León, y a Jerez de Estete, y a una cantidad de libros para poder entender todo este tipo de cosas. Esto no es cuestión de me gusta, no me gusta, tengo un corazoncito, es que yo los quiero, que no, es un tema técnico. Entonces, hoy, ¿quién no habla con esos idiomas, con esas letras? Todos, porque ya el idioma originario se adaptó al castellano y se escribe en castellano y se pronuncia en castellano. Entonces, Ñucanchic, Pumamaki, o sea, ya con la U y la I, dale, ya se acabó. Entonces ya tenemos, entonces, educación cultural interbilingüe. Ahora, a nivel de costumbres, tendrán que meter una cantidad de mitos. Voy a poner un ejemplo, la justicia indígena. La justicia indígena no tiene nada que ver con la justicia indígena que había antes de la venida de los españoles. Este invento que se lo acabaron de inventar hace 20 años, de que es el baño de agua fría con ortiga, que en el sur decimos chine, con ortiga y unos cuantos latigazos, eso se lo acaban de inventar para crear una discriminación entre el juzgamiento del mestizo, que somos nosotros, y el juzgamiento de los indígenas. Un mestizo comete asesinato y se va preso X números de años. Un indígena comete asesinato como ya han cometido en el Ecuador y le dan un baño de agua fría con azote y una ortigada y se acabó. Eso había en el Incario. No había. No había, señores, no había. Y esto lo he debatido en universidades, estos temas. Eso no había. Había un sistema penal, pongámosle, y lo dice incluso el mismo Inca Garcilaso de la Vega. Lo dice y lo dicen otros autores. La menor pena, la menor infracción, la menor falta era castigada con la pena de muerte. Entonces viene el tema, a ver, pongámoslo así. La menor falta era castigada con la pena de muerte. Y había varios sistemas de pena de muerte, que eran horrorosos, dicho de paso. Entonces viene el tema. ¿Quieren someterse a la justicia indígena? Yo les invito, pero sujétense a la justicia indígena la plena, la que había antes del Incario, la que había antes de los españoles. No nos vengan a sorprender con esa justicia indígena de ahora. Eso nos tomaron del pelo a todo el Ecuador. Esa no es la justicia de que hablaron. Esa no está en ningún libro. Entonces, el tema es profundo, incluso a nivel de costumbres. Por ejemplo, uno ve un desfile y ve unos bordados increíbles. Ve unos bordados increíbles. Y uno dice, ¿será que esto es así? Uno de los instrumentos que más llamó la atención, en la época del Incario, fue precisamente a ver, aquí hay algunas cositas. No conocían el hierro. Obviamente, cuando querían hacer agricultura, lo hacían con bronce o con palos, con un palo cruzado, y con eso hacían un hueco para tratar de sembrar. Póngase usted a trabajar así en el cañal, usted, a ver a cómo le toca, a ver si puede arar la tierra de esa manera. No tenían animales de tiro para el arado. No tenían caballos, no tenían mulas, no tenían machos, no tenían bueyes, no tenían gallinas. Luego dice, no supieron hacer martillos con cabo de palo, labraban con instrumentos que hacían de cobre y latón. No supieron hacer limas ni burriles, no alcanzaron a hacer fuelles para fundir. Tampoco supieron hacer tenazas para sacar el metal del fuego.
El humo de cualquier metal era dañoso para la salud y se hacían sus fundiciones grandes o chicas al descubierto en sus patios, todo les afectaba. No tuvieron más habilidad los carpinteros, no supieron hacer una sierra, ni una barrena, ni cepillo, ni otro instrumento alguno para oficio de carpintería. No usaron el clavazón, que cuánta madera ponían en sus edificios, todo era atado con sogas de esparto y no clavada. Las labraban machucando, más no, que no cortando. No supieron hacer unas tijeras, ni agujas de metal. A ver, aquí, con esa cuestión que usted me pone, a ver si me ayuda con esta parte. No supieron hacer tijeras ni agujas de metal. ¿Cómo hacían esos bordados tan hermosos que hoy los podemos ver en Zuleta, que los podemos ver en los vestidos de algunos indígenas? Eso no existía. Eso no existía. No existía. Ese es el uniforme que les puso el rey de España en el siglo XVIII a las comunidades indígenas de toda América para uniformarlos. Entonces dijeron, a partir de ahora, los mexicas se van a vestir así, los mayas se van a vestir así y así. Cuando llegaron al Ecuador, los arasacas se visten así, los puruáes así, los cañaris así, los araguros así, para distinguirlos y poderlos controlar mejor. ¿Y esto sabe quién habla de esto? ¿Qué es facilito? Es un libro clásico. El que no tenga este libro y se diga que es izquierdista, ¿dónde anda? Esto lo escribe Eduardo Galeano en el libro Las venas abiertas de América Latina. Tampoco es que yo solamente lo he leído a Eduardo Galeano, pero lo pongo como ejemplo, donde dice que el rey de España en el siglo XVIII mandó a uniformar a las comunidades indígenas. Entonces no es que los trajes que hoy vemos a una cañari, que son preciosos, bordados y con una cantidad de cosas, no es que se usaban antes que vengan los españoles, no tenían ni agujas, sus telares eran rudimentarios. Entonces hay que entender qué tipo de cultura se toparon y nos quieren hacer creer que estaban más avanzados que Europa en todo. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, el desarrollo mundial, no solamente de Europa, sino del Oriente, veamos un Confucio, un Lao Tse, que es autor del taoísmo, un Fojí, lo que es la filosofía griega desde el periodo presocrático al prosocrático, toda esa suerte de pensadores que tuvieron. ¿Podemos eso comparar acá? ¿Cuáles fueron los grandes pensadores? Entonces, ubiquémonos, lo cual no es menospreciar lo nuestro, pero no creemos mitos, porque se crean mitos. Se comienzan a dibujar una cantidad de cosas que nacen de otros dibujos cuando son construcciones de hace poco tiempo. Entonces, claro, quieren ellos tener su propia. Fíjense que en el convenio de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas se habla de que ellos tienen sus propias enfermedades indígenas y sus propias discapacidades. O sea, es como que ellos son otro mundo. Son los mismos. Lo que pasa es que estaban en un estado de evolución más atrasado que los españoles que vinieron, que además se juntaron con las indígenas, y de eso nacemos nosotros que somos el mestizaje que se dio. Y a nosotros nos repudian como que fuéramos blancos. Nosotros somos mestizos, igual que ellos. Acaban de tener presidente de la CONAIE a Leonidas Sisa Salazar, primer apellido vasco y segundo apellido castizo, Salazar. ¿De qué indigenado hablan? Porque tiene el poncho. Y una vez que debatía con Salvador Quispe en la Universidad esa de Guápulo, no sé cómo se llamaba, pero en una de las universidades discutía en un debate en la universidad sobre indigenismo. Yo le decía, si tú me das el poncho, yo te doy mi terno, no pasa nada. Pero tu segundo apellido es Lozano, Salvador Quispe. ¿Qué eres? Y yo le dije así, sin el ánimo de entenderlo, eres medio indio, 3/4, 5/8, 7/16, ¿qué eres? Vargas, apellido castizo. Y entonces, ¿de qué hablan? Entonces ya quieren su propia ley, la ley intercultural. Entonces van creando el mito y lo van alimentando. Y lo van alimentando y mañana no, es que ellos sabían calcular todo. Entonces, son cosas exageradas.
que esto es fruto de esa enorme creatividad que tiene la gente para sobredimensionar determinadas cosas, que tenían un conocimiento cultural acorde con su evolución, claro, como lo han tenido todos los pueblos. Pero decir que tenían un mejor conocimiento, por ejemplo, los mayas tenían un mayor conocimiento que los incas, largo, en materia de astronomía, por ejemplo, y de matemáticas, y tuvieron incluso escritura. Por eso ellos tienen el Popol Vuh, que es un libro clásico de la cultura maya. Entonces, no podemos comparar la cultura maya con la cultura inca, porque la una subsiste hasta hoy y la podemos estudiar a través del Popol Vuh. Entonces acá, o sea, quieren tener, por eso lo primero que hizo Moreno es cuando mandó la UNASUR, dijo, aquí va a haber una universidad indígena. Entonces uno dice, ¿y qué es una universidad indígena? ¿Por el componente de los que van a ir o van a explicar cosas indígenas? Si lo indígena tiene que anclarse en el conocimiento universal y el conocimiento que tenemos igual, porque ese conocimiento es un conocimiento que enriqueció el conocimiento anterior. Si no entendemos las cosas y comenzamos a crear mitos, claro, y ahora nos tienen embelesados con los ponchos y las cosas que ponen, entonces decimos, como que eso fue de toda la vida, no, señor, ese es el uniforme, que además, mira cómo estás vestido tú, Jairo, y cómo estoy vestido yo. O sea, una persona, si nos ponemos este mismo traje todos los días del año, 35, 365 días del año, te vas a cansar, Jairo. Pero ellos, el rey de España les obligó a ponerse los 305 días del año. Y ellos son felices porque creen, no les contaron bien la historia y creen que ellos son los que diseñaron esos trajes. Esos los han ido creando y en el camino los han ido modificando. Y hoy hacen unas cosas espectaculares. En unos sombreros diseñan también con unas rosas bordadas y unos ponchos preciosos con bordados. Pero eso no había en el Incario. Eso no había. Esas ya son rosas. Primero, la rosa es una flor que no puede propiedad de acá. Entonces, muchas de las bordados ya tienen que ver con patrones culturales que vienen de afuera.